Buenos días. La cita que vamos a intentar explicar hoy es en realidad lo que se presenta como el eslogan del existencialismo ateo. La encontramos en un texto de Sartre que se llama El existencialismo es un humanismo. Este texto proviene en realidad de una conferencia que dictó Sartre en París el 29 de octubre de 1945 y que fue publicado casi sin ningún retoque un año más tarde. En esta conferencia se le había pedido a Sartre explicarse acerca del existencialismo. En 1938, Sartre había publicado La náusea y en 1943 El ser y la nada. Y a raíz de esos dos textos, había recibido críticas que venían sobre todo de dos campos o de dos lados radicalmente diferentes. Por un lado, había recibido críticas desde los marxistas diciendo que el ser y la nada era una filosofía de la libertad muy ingenua que no tomaba en cuenta las diferentes determinaciones sociales dentro de las cuales necesariamente se desplegaba la libertad, y por otro lado recibía críticas desde el lado cristiano, puesto que ellos pensaban que Sartre pintaba o describía la figura de un hombre extremadamente oscuro. De ahí la cita que explicamos hoy, puesto que Sartre contesta que existen dos tipos distintos de existencialismos. Por un lado, el existencialismo creyente, por otro lado, el existencialismo ateo. No obstante, los dos comparten en realidad una misma cosa, justamente, dice Sartre, la idea según la cual, para el ser humano, y solo para el ser humano, la existencia precede la esencia. Para poder explicar este punto, y sobre todo para poder explicar la gran inversión que supone decir que la existencia precede a la esencia, recordemos que normalmente en filosofía se suele dar exactamente lo contrario. Es decir, que lo normal es que la esencia preceda a la existencia. Y eso podemos entenderlo, dice Sartre, si nos damos cuenta que en realidad tenemos casi todos una concepción o una visión muy tecnicista del mundo. Es decir, que siempre pensamos que las cosas fueron creadas según el modelo del artesano o del ingeniero. Tomemos un ejemplo muy simple, el ejemplo de un simple bolígrafo. Pues bien vemos que en el ejemplo de un bolígrafo, primero se han reunido en alguna empresa ingenieros. Estos ingenieros determinaron todas las diferentes características que iba a tener el bolígrafo, su forma, su color, su precio, su peso, etcétera, etcétera. Es decir, que determinaron todas las diferentes características de este objeto y justamente la suma de todas las características que determina un objeto es lo que podríamos llamar la esencia de este objeto. Pues bien entendemos que esos ingenieros primero determinaron la esencia de este objeto y después lo llevaron a la existencia poniéndolo en alguna cadena de producción. Esta visión tecnicista del mundo es la que también encontramos en el caso de las personas creyentes. Efectivamente, si ustedes piensan que existe algún Dios creador, pues de manera casi necesaria van a pensar que la esencia precede a la existencia, puesto que antes de crear algo, Dios tuvo necesariamente que concebirlo. Dios siempre ha tenido primero el concepto de algo antes de poder crearlo. Por decirlo en conceptos filosóficos, podríamos decir que
la voluntad de Dios, la voluntad creadora de Dios, siempre sigue en realidad el entendimiento divino. Y Dios no hace más que crear lo que primero, de cierta manera, concibió. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que ahí está toda la filosofía de Leibniz? ¿Se acuerdan que en Leibniz Dios crea al mundo según dos momentos diferentes? Primero concibe todos los mundos posibles y en un segundo momento escoge llevar a la existencia o crear el mundo que contiene la mínima cantidad posible de mal. Pues ahí una vez más, la esencia en el entendimiento divino precede la existencia del mundo que finalmente Dios decide crear. Este pensamiento, según el cual la esencia precede a la existencia, no es sólo la concepción tecnicista o la concepción creyente del mundo. También explica Sartre, lo encontramos, por ejemplo, en pleno siglo XVIII, justamente en los pensadores ateos, pero que siguen creyendo que existe algún tipo de naturaleza humana. Y bien entendemos que todos los pensadores que creen en la existencia de alguna naturaleza humana, de cierta manera también siguen pensando que la esencia precede la existencia. Existe en algún lugar que difícilmente podemos determinar cierta naturaleza humana, es decir, la suma de todas las características que nos hacen humanos o el concepto de ser humano, y cada uno de nosotros es una especie de réplica o una especie de modelo posible de esta naturaleza humana. Pues en este caso también deberíamos decirles a esas personas que, a pesar de ser ateas, siguen pensando que la esencia precede a la existencia. Ahora bien, explica Sartre, desde el punto de vista del existencialismo ateo, asumen una gran coherencia. Y la coherencia es justamente la inversión que encontramos en la cita que queremos explicar. Si Dios no existe, explica Sartre, pues entonces debemos asumir que, como mínimo para un ser, el ser humano, la existencia precede a la esencia. Y eso podemos explicarlo según dos caminos diferentes. ¿Qué significa que la existencia preceda a la esencia? Pues significa simplemente, explica Sartre, que primero estoy arrojado al mundo. Primero aparezco en el mundo, sin que nadie haya determinado mi talla, mi peso, mi finalidad, mis valores, para qué voy a servir en la vida, lo que voy a querer hacer en mi vida. Es decir, que nadie se sentó para determinar la suma de las características que constituyen mi esencia antes de que yo nazca. Y lo que sucede más bien es exactamente lo contrario. Primero aparezco en el mundo, primero estoy arrojado al mundo y en un segundo momento la suma de todas las pequeñas decisiones que yo voy a tomar van de cierta manera a construirme una esencia. Sin embargo, y este es el segundo punto que nos permite explicar la cita, la especificidad del ser humano, a diferencia de todas las otras cosas que existen en el mundo, es que el ser humano existe sobre un modo paradójico. El ser humano, explica Sartre, no es lo que es y es lo que no es, lo que permite justificar que su existencia preceda su esencia. Intentemos explicar este punto. Todos bien entendemos que la mesa frente a la cual estoy hablando es mesa, por lo que podríamos decir que esta mesa
no es otra cosa que una mesa. En este sentido que para esta mesa, ser es necesariamente ser una mesa. No tiene ninguna opción ella misma para dejar de ser una mesa. Por lo que perfectamente podemos entender en este caso que el ser de la mesa está completamente encerrado dentro de la definición o de la esencia de la mesa. Pues el ser humano, explica Sartre, funciona de otra manera. ¿Por qué? Porque el ser del ser humano siempre está a distancia de él mismo. Es decir que cuando yo digo que la mesa es mesa, o que por otro lado digo que yo soy profesor, en realidad no estoy utilizando al verbo ser de la misma manera. Por una razón muy simple. Cuando la mesa no puede dejar de ser mesa, ya que está totalmente encerrada dentro del concepto de mesa, bien entendemos que en cualquier momento que yo decida, puedo inmediatamente dejar de ser profesor. Bastaría simplemente que renuncie a mi trabajo. Por lo tanto, cuando decimos que yo soy profesor, en realidad es una especie de abuso del lenguaje. Yo no soy realmente profesor. Cada día yo decido o yo elijo jugar a ser profesor. Pero es una especie de juego porque en cualquier momento puedo dejar de serlo. Y lo que acabamos de explicar acerca de mi característica de ser profesor, pues afecta en realidad la totalidad de las diferentes características que podrían eventualmente determinarme. Soy un hombre casado, perfectamente puedo divorciar. Soy francés, perfectamente puedo cambiar de nacionalidad. Y Sartre lleva este argumento al extremo en este sentido que ninguna característica de la cual podríamos pensar que forma mi esencia es una característica que tiene que ver con mi ser. Por una razón muy simple. Todo lo que soy siempre puedo rechazarlo como mínimo en la muerte. Quiero dejar de ser profesor, pues basta con dejar de ser, es decir, suicidarme, para dejar de ser profesor. Quiero dejar de ser hombre, pues basta con dejar de ser, suicidarme, para dejar de ser hombre. Quiero dejar de estar casado, pues basta con dejar de ser, suicidarme, para dejar de estar casado. Por lo tanto, cualquier característica que me determina es en realidad una característica que siempre puedo rechazar. Y como siempre la puedo rechazar, no podemos realmente decir que forma parte de mi ser, sino más bien que son características que yo escojo, que yo elijo libremente, pero que en cualquier momento puedo deshacerme de ellas. Por lo tanto, no podemos encontrar ninguna característica que me determine y que forme realmente parte de algo que sería mi ser. El último punto para poder entender esta cita y el hecho que siempre estamos desvinculados del ser porque primero existimos sin que nadie pueda encerrarnos dentro de características esenciales, es el problema de la muerte. De la misma manera que Sartre invierte la frase "la esencia precede la existencia" en "la existencia precede la esencia", pues invierte al idéntico toda la teoría más clásica que solemos pensar acerca de la muerte. Solemos pensar efectivamente que la muerte es el momento de la nada, que la muerte es el momento del salto hacia el vacío. Soy algo y después de la muerte o con la muerte dejo de ser. Pues Sartre
invierte radicalmente esta concepción y nos va a explicar: puesto que en la vida no soy absolutamente nada, sino que solo juego a hacer ciertas cosas de las cuales perfectamente me puedo alejar, pues el momento de la muerte es el gran salto hacia el ser. La muerte no es temible porque es un salto hacia la nada, sino la muerte es temible porque es un salto hacia el ser. Es en el momento de mi muerte que de repente los otros podrán encerrarme dentro de ciertas características de las cuales ya no podré deshacerme. Por lo que de cierta manera esas características después de mi muerte sí constituirán una especie de esencia. Si ven que si alguien hoy en día me dice: Stefan, ¿eres profesor?, muy fácilmente puedo decirle a esta persona que se equivoca, simplemente renunciando a mi posición académica. En cambio, si después de mi muerte alguien dice: Stefan fue profesor, de ninguna manera podré rechazar esta característica o de ninguna manera podré deshacerme de esta esencia que de repente alguien me pone encima. Por lo tanto, la muerte no se debe temer como la nada, puesto que la nada es la condición normal del ser humano. La muerte se debe temer tal como el ser. Con esto entonces podemos entender la cita según la cual para el ser humano y solo para el ser humano la existencia precede la esencia. Puesto que llegamos al mundo sin que alguien haya pensado nuestras características y nos toca a nosotros construir nuestras vidas tal como si fuesen obras de arte. Muchas gracias por su atención.